Hola, gracias por estar aquí. Este vestido está hecho con 165 gramos de hilo. Es talla de 12 a 18 meses. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Lo pueden tejer en cualquier medida, en el color que mejor prefiera. Vamos a empezar. Este es el hilo que usé para tejer el vestidito. Es hilo brisa número 96. Está muy suave para tejerlo, muy bonito. Es un poco grueso, queda el punto muy realzado, muy suave. Ya saben que lo tengo en mi página, lo pueden encontrar abajo en la descripción del video. Ahí está el enlace. Ahí lo pueden ver, los diferentes colores que tengo. Están muy bonitos los colores. Ahí pueden ustedes entrar y ver toda la variedad que tengo. El gancho es la letra D, 3.25 milímetros. Se necesitan, como siempre, marcadores y las tijeras. Para hacer este tejido estoy empezando el vestidito por el cuello. Tengo 110 cadenas. Más adelante les explico el múltiplo ya cuando vaya a separar las mangas para que entiendan mejor en qué forma se puede hacer más grande o más pequeño, cualquier medida. Ok, empiezo con 110 cadenas. Voy a tejer la primera vuelta, una cadena, y empiezo el primer medio punto aquí donde deslicé la cadena. Para cerrarla tejo el medio punto y ahí tenemos el primero, y así tejemos un medio punto en cada espacio de cadena para tener los mismos 110 medios puntos, y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer medio punto. Aquí les doy las indicaciones para hacerlo con 110 cadenas. Aquí desde la primera vuelta son 110 medios puntos y en cada vuelta se está aumentando cada 10 puntos, cada 11, cada 12, cada 13, cada 14 y cada 15. Total vamos a tener 176 puntos. Para que no le quede como un pico en cada aumento, porque como aquí está es una vuelta, en cada vuelta un aumento, vamos a hacerlo. Aquí cada 10 puntos va a tejer un aumento y el siguiente empieza con 5 puntos y hace un aumento. Para que no quede en la misma dirección de la vuelta anterior, la separa, los 11 puntos los separa en dos, el primer aumento, y ya después sigue cada 11 puntos y al final va a tejer 6 puntos para completar el primer espacio donde se empezó la vuelta 3 y para tener los 11 puntos, para que no queden en pico. A ver si me entienden. Aquí está como lo hice en esta con las 110 cadenas. Aquí no tenemos la marca del aumento porque cada vuelta, en la vuelta 3 tejí la mitad de los 11 y en la vuelta 4 no, tejí los 12 puntos y es el aumento. Aquí lo dividí y tejí la mitad de 13. Me parece que fueron 6 puntos, y cuando terminamos la vuelta 5 tejí el resto para completar los 13, y este no lo dividí, este sí lo dividí para que no queden en una sola línea los aumentos, porque si no nos va a formar como un piquito. Y tengo los 176 puntos. Aquí vamos a separar las mangas en esta parte. ¿Y de qué forma lo vamos a separar? Si tenemos 176 y cada motivo son 4 puntos. Aquí tengo 176 entre 4 puntos cada motivo. Aquí son 4 y 4. Aquí tenemos 44 motivos. Esto los voy a separar. Aquí está el cuello. Aquí está el cuello.
Si tengo 44, voy a separar 10 en los hombros. Ahí están 10 en los hombros. Y al frente nos van a quedar, son 20, nos van a quedar 24. 10 y 10 son 20. De los 24 vamos a poner 12 y 12. Está fácil hacer ya el total aquí para dividirlo por los 4 y ya esto lo dividimos en el cuello y ahí está. Voy a dejar más corto el hombro porque como todavía le vamos a tejer en los lados para que crezca un poquito la bocamanga, así de que todavía tenemos oportunidad de ampliar la manga. Ok, vamos a seguir con este. Ya tengo las 7 vueltas y los 176 puntos. Ok, aquí lo empiezo. No voy a tejer en los hombros, así lo voy a dejar. Solamente vamos a tejer la espalda y el frente. Aquí vamos a empezar la espalda. Son 12 motivos que vamos a tejer en la espalda y vamos a empezar con 3 cadenas y paso un espacio y en el siguiente el grupo de 4, una cadena, paso un espacio y el punto alto. Vamos a tejer los 12 motivos. Ahí terminé la primera vuelta con los 12 motivos, empezando y terminando con un punto alto. Aquí tejo 3 cadenas para la siguiente vuelta. Al lado revés la vamos a tejer en el espacio de cadena, el grupo de 4, una cadena, los siguientes puntos altos. Aquí estamos al lado revés del tejido. Vamos a tomar el punto por la parte de atrás y el grupo de 4 en cada espacio de cadena. Este punto ya no se los voy a mencionar porque ya saben cómo se teje el grupo de 4 y cuando estemos al lado revés tejemos el punto alto por la parte de atrás. Ahí está, vamos a seguir y terminar la segunda vuelta. Ok, aquí está la segunda vuelta. Aquí en la tercera cadena voy a tomarla y tejer el punto alto. Ahí está. Aquí más o menos voy a tejer 2 vueltas más iguales a las anteriores para darle un poquito más de espacio aquí a la manguita. Ya teniendo esas 2 vueltas terminadas, voy a cortar el hilo y empiezo en la espalda. Aquí estoy tejiendo la vuelta 3. El punto alto, como estamos al lado derecho, lo vamos a tomar por la parte de arriba. Así terminamos esta vuelta y tejemos la siguiente al lado revés. Aquí están las 4 vueltas de la espalda. Aquí voy a cortar el hilo y empezamos la parte del frente del vestidito. Cuando tejí la primera vuelta no conté los puntos, solamente me fui tejiendo los motivos y así al llegar al número 12 hasta ahí terminé. Y aquí sí tengo que contar. Conté 40 puntos porque van a ser 10 motivos. Pero se empieza a contar desde este primer punto. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. En este punto, este es el último de la manga. Me sobra uno porque no conté este punto que tenemos aquí, porque este punto pertenece para contarlo en el motivo. Este es el primer punto del motivo que se cuenta, el punto alto, y luego la cadena que se pasa donde colocamos el grupo de 4 y la cadena que pasamos, ahí son los 4. Y como no conté este, así es de que aquí tengo uno más que lo tengo que quitar. Aquí ya había anudado para empezar la vuelta del frente. Les digo esto para que también ustedes sepan cómo contar los puntos de la manga. Ahí está. Van a ser 40 puntos que van a contar. Ya los había contado, pero yo sabía que me iba a sobrar uno acá. Ok, aquí también voy a mover uno para este lado. Ahorita lo rectifico, o si no me van a salir las cuentas aquí cuando empiece la vuelta y la termine aquí. Por eso no va a haber problema. Ok, empezamos igual y tejemos como tejimos en la espalda. Aquí tengo las 4 vueltas de la parte delantera del vestidito. Estamos al lado revés. Para empezar la siguiente vuelta ya a un solo lado, aquí voy a deslizar en la tercera cadena y aquí empiezo debajo del brazo a tejer las 3 cadenas. Le doy vuelta ya al lado derecho para continuar tejiendo. Aquí estos 2 puntos se van a convertir en un solo punto por lo pronto que vamos a empezar a tejer las siguientes vueltas. Aquí tejo el grupo de 4 y así voy a continuar para llegar a la siguiente manga. Aquí está la vuelta 5. Aquí llego a la siguiente manga. Aquí tengo el grupo de 4. Voy a tejer en la tercera cadena y en el punto alto del siguiente lado. Al mismo tiempo tejemos el punto alto. Ahí queda un solo punto. Así como empezamos la vuelta. Y el grupo de 4. Vamos a terminar. Aquí cierro la vuelta 5. Tengo el último grupo de 4 y en la tercera cadena aquí deslizo y empiezo la vuelta 6. En esta forma deslizo y tejo 3 cadenas y el grupo de 4. Vamos a seguir así. Cerrando la vuelta y empezando la vuelta así como se cerró y se empezó la vuelta 6. Aquí termino la vuelta 6 en la tercera cadena. Creo que tejí, no, sí está bien. En la tercera cadena, ahí está el punto deslizado y la terminamos. Aquí en este espacio, en la vuelta 7, quiero ir aumentando poco a poco un grupo en este punto debajo del brazo. Aquí lo tejo. Voy a tomar 3 cadenas. Esta es la parte de la espalda, así es de que la voy a tejer
un punto alto y un punto alto. Aquí tejo 3 puntos. Ahí está, 3 puntos y sigo el grupo de 4 y así vamos a continuar. En el siguiente lado de la manga también vamos a tejer los 3 puntos. Aquí tengo debajo del brazo. El aumento que vamos a hacer es la siguiente manga. Por la parte de arriba voy a tejer el punto alto. El aumento lo voy a colocar aquí por debajo y sigo con el siguiente punto. Ahí está, tengo los 3 puntos y el grupo de 4. Ok, ahí está la vuelta 7. Vamos a tejer la 8. Voy a tomarla en esta forma por la parte del frente, deslizo y tejo las 3 cadenas. En el punto alto que tenemos tejo 2 puntos altos. Vamos a ir aumentando poco a poco el grupo para que no se vea tan de pronto ahí en la vuelta. En los lados se va a ver muy mal si lo hago todo completo. Ahí están los 2 puntos y este punto es el que voy a tejer por la parte de arriba. Y para el motivo aquí tenemos 2. Les voy a ir mostrando solamente esta manga porque ya tienen aquí lo mismo. Vamos a tejer en la siguiente manga y aquí ya saben los puntos que se tejen en los lados. Aquí cierro la vuelta 8 en la tercera cadena. Ahí la tenemos. Empiezo la vuelta 9, así como la vuelta anterior, deslizo un solo punto y tejo las 3 cadenas, un punto alto en el siguiente punto, una cadena y un punto alto en el siguiente punto y el siguiente por la parte de arriba. Ahí está. Se va aumentando un punto en cada vuelta. Aquí se aumentó la cadena solamente. Así vamos a seguir hasta cerrar la vuelta. Aquí terminé la vuelta 9, empiezo la vuelta 10, así como las vueltas anteriores, y empiezo en el espacio de cadena a tejer el grupo de 4. Ahí está el punto por la parte de arriba para que forme el mismo punto que va a ir sobresaliendo. Y aquí sigo con los grupos de 4. Ya de aquí en adelante vamos a ir aumentando. Si necesitamos más espacio para la faldita, podemos ir aumentando más adelante. ¿Cómo se puede ir aumentando sin tener que agregar ningún motivo? Pero ahí se va a ver muy bonito este aumento, no se va a ver muy resaltado. Al momento que empieza muy cerrado y luego va abriendo. Así vamos a seguir. Yo les voy a indicar hasta qué vuelta voy a seguir, hasta qué vuelta voy a tejer y empezar a aumentar. Por lo pronto vamos a tejer los puntos que tenemos, los mismos grupos. Ok, estoy en la vuelta 11. Aquí vamos a empezar a aumentar los puntos. Aquí tejo, aquí ya tengo una cadena, 2, 3 para el punto alto y una de separación, y tejo igual el grupo de 4. Esto no cambia en estas vueltas que voy a empezar desde esta que es la vuelta 12. Aquí tejo una cadena de separación y el punto.
una cadena y el grupo de 4. Así tejemos las siguientes vueltas, el grupo igual y la cadena. Así vamos a seguir. Quizás teja 4 o 5 vueltas así, con este espacio de cadena antes y después del grupo de 4. Tejí hasta la vuelta 17. Aquí está la vuelta 12 donde empezamos el aumento de una cadena y una cadena en cada lado. 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y aquí empiezo la vuelta 18. Vamos a aumentar. Aquí igual se va a empezar con 4 cadenas y tejo 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Se empieza el grupo de 6 con 3 y 3 puntos altos separados de una cadena de separación, y seguimos tejiendo el punto alto, la cadena y los 6 puntos. Ahí está, así vamos a seguir. Usted puede aumentar antes de la vuelta 17 según como vea la falda como se va extendiendo. Aquí le muestro lo amplio que se está viendo el tejido con los aumentos que le estoy poniendo en las vueltas anteriores que ya les mencioné. Aquí empecé la vuelta 18 con el aumento de 6, es la primera vuelta. Vamos a seguir así unas vueltas más para ver cómo se ve la falda. Desde la vuelta 18 se empezó a aumentar 3 puntos y 3 puntos para formar el grupo de 6, y tengo la vuelta 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Aquí en la vuelta 24 voy a empezar con 3 cadenas para el punto alto y 2 de separación. Solamente vamos a aumentar una cadena antes y después del grupo de 6. Ahí tengo el grupo de 6, 2 cadenas y el punto alto, 2 cadenas y el grupo de 6. Así vamos a empezar con este aumento desde la vuelta 24 y la marco. Aquí tejí desde la 24 2 cadenas, 25, 26, 27 y 28. En la 29, que es la última que ya tengo lo largo de la falda, tejí con 3 cadenas los espacios, solamente la última vuelta. Empiezo la orilla con una cadena y medio punto aquí en este mismo espacio. Las 3 cadenas, tejo los 3 medios puntos y en cada punto alto. Vamos a tejer un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Aquí tenemos una cadena, medio punto, los siguientes 3 medios puntos, las 3 cadenas y en el punto alto. Tejí 4 vueltas con medio punto, los mismos puntos, las 4 vueltas. Aquí si lo quiere más ancho para darle lo largo a la falda si le falta todavía, y si no, pues usted decide cuántas vueltas va a tejer. Aquí voy a tejer la cadena y el punto deslizado. La cadena y el punto deslizado es lo mismo que tejí en el cuello. Esta es la orilla que le voy a dar.
Aquí ya está la orilla, está preciosa como queda, se ve muy bonita. Ahí la tenemos, el cuello también. Le hice la misma orilla. A la manga le hice solamente aquí en el cuello. Y aquí le hice punto deslizado para que no aumente y sobresalga del tejido, sino que esté una orilla con el punto deslizado. Ahí lo tenemos. Está muy sencillo toda la terminación y muy bonita. Ahí está el punto igual que en el cuello. Y aquí el punto deslizado. Y ahí ya tenemos el vestido terminado. Ahí está la orilla. Le puse este pequeño adorno. Es un botón en forma de flor. Lo cosí con el mismo gancho. Lo anudé en la parte de atrás del revés. Y aquí con las puntas las anudé en los botones más pequeños del mismo color para que haga juego. Ahí tiene el pequeño adorno que le puse. Usted le puede poner cualquier otra cosa que tenga y que le guste para que resalte un poco y se vea más bonito. Estos botones ya hace tiempo que me los mandaron de Puerto Rico. Es una seguidora que tengo de allá y me mandó muchos colores y me sirvió mucho para este vestidito, colocárselos en esta forma. Está el vestido, ya está terminado. Espero que le guste. Le agradezco mucho si me regala un like. También que se suscriba para que tenga los siguientes proyectos, que es una variedad muy bonita que tengo para compartir con ustedes en los siguientes videos. Los espero en el próximo. Un abrazo para todos. Bye bye.